Bienvenidos al programa interactivo. Sabes que cada semana te presentamos lo mejor de las actividades, eventos y todo lo que sucede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo soy Araceli Iglesias y te invito a que te quedes con nosotros y además de que te pongas en contacto a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, siempre sale a lo largo abajo de la pantalla. Cualquier cosa, estamos para servirte. Y el día de hoy tenemos un programa especial debido al Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, donde te traeremos entrevistas con conferencistas expertos en archivística. Todo esto en el marco de la 35ª Reunión Nacional de Archivos. Para que tengas una idea, es un programa muy especial. Quédate con nosotros, soy Araceli Iglesias y esto es Interactivo. Patrimonio audiovisual de la humanidad. Desde 1980, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, recomienda salvaguardar las imágenes en movimiento y en el año 2005 proclamó el 27 de octubre Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con el propósito de fomentar su preservación y resguardo. El patrimonio audiovisual abarca, según la UNESCO, los siguientes materiales: las grabaciones sonoras, radiofónicas, cinematográficas, de televisión, en video y otras producciones que incluyen imágenes en movimiento y o grabaciones sonoras, estén o no destinadas principalmente a la difusión pública. Los objetos, materiales, obras y elementos inmateriales relacionados con los audiovisuales como los guiones, las fotografías, los carteles, los materiales publicitarios, los manuscritos y creaciones diversas entre las que se cuentan los vestuarios y los equipos técnicos. Conceptos como la perpetuación de técnicas y entornos caídos en desuso asociados con la reproducción y presentación de esos medios. Se le denomina patrimonio a un material audiovisual cuando sus características han sido sometidas por especialistas a riguroso estudio y análisis para verificar la unicidad del material, contenido y la importancia para su entorno. Según la propia UNESCO, por el tipo de ese material empleado, se ha concluido que son vulnerables a diversos factores climatológicos y que sin un eficaz tratamiento será inevitable su pérdida. Un diagnóstico mundial efectuado por la UNESCO constató que gran parte del patrimonio audiovisual se perdió irremediablemente por abandono, destrucción, deterioro, falta de recursos, habilidades y estructuras, y ha empobrecido la memoria de la humanidad. Por ello, se hace un especial énfasis en implementar estrategias pertinentes que puedan contribuir a conservar los documentos audiovisuales. Ante esta situación, se recomienda conocer a fondo la preservación y las etapas más usuales de trabajo con estos formatos y tenerlas en consideración para constituir archivos audiovisuales. Ray Edmondson define así la preservación: es el conjunto de medidas necesarias para garantizar el acceso permanente con una mínima pérdida de calidad al contenido visual o sonoro u otros atributos fundamentales de la obra de que se trate. Por lo tanto, engloba aspectos como la retroacción de acceso, la inspección, la conservación, la reparación, la restauración, la copia, la vigilancia, los sistemas de gestión de fondos, los métodos y los medios de almacenamiento. Las etapas de la preservación, según Ray Edmondson, son las siguientes: identificación, conjunto de acciones que permite conocer la existencia y ubicación de una colección de los audiovisuales. En esta etapa se localiza el lugar donde se encuentra la colección, quién es el propietario, el número y tipo de registros que la integran. Diagnóstico, procedimiento a partir del cual se determina el estado de deterioro y las condiciones de conservación. Adquisición, manera como los archivos van consiguiendo incrementar e integrar su acervo de acuerdo con su perfil y misión, ya sea a través de la compra, donación, intercambio o producción propia de nuevos materiales. La misión de un archivo se convierte en marco de referencia para definir qué documentos se deben adquirir y cuáles no. Inventario,
Descripción global y sistemática de las series documentales, que puede ser superficial o analítica. Por ejemplo, título, origen de procedencia, tipo de soporte, entre otros. Conservación. El término proviene del latín cum servare, es decir, mantener intacto y sin daño, cuidar la permanencia de una cosa, guardarla para que subsista y sea duradera. Digitalización. Proceso mediante el cual, partiendo de una señal analógica, obtenemos su representación en formato digital. Catalogación. Sistema esencial de las disciplinas documentales que consiste en describir de acuerdo con criterios especializados no solo la parte física de un documento, también su contenido, con lo que se facilita su control y registro mediante instrumentos de consulta o catálogos. Acceso. Cualquier tipo de uso que se haga de los fondos, servicios o conocimientos de un archivo, con inclusión de la reproducción directa del material sonoro e imágenes en movimiento que formen parte y la consulta de fuentes de información de acuerdo con la normatividad establecida por la institución. Cada vez más se suman esfuerzos en bibliotecas, archivos y centros de documentación audiovisual para crear conciencia sobre la fragilidad y la vulnerabilidad de los materiales y los patrimonios audiovisuales. Al mismo tiempo trabajan en la implementación de mecanismos apoyados por organismos como la UNESCO, la Federación Internacional de Archivos de Televisión, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, entre otros. Las instituciones mexicanas, Fonoteca Nacional, Fototeca Nacional, Cineteca Nacional, archivos, bibliotecas o centros de documentación e instituciones de educación superior se han esforzado y establecido las medidas necesarias para salvaguardar y preservar el patrimonio del país, de tal forma que se ha podido garantizar la accesibilidad permanente, indefinida, de un documento audiovisual en el máximo estado de conservación. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí existen documentos audiovisuales de gran riqueza sociocultural e histórica, que por la importancia y unicidad de sus contenidos pueden constituirse en patrimonio. Videos, fotografías, audios, carteles, entre otros formatos, se encuentran resguardados en diversos espacios de la institución. Con el propósito de salvaguardar y preservar las colecciones y contribuir con el citado patrimonio audiovisual de la humanidad, la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí elabora un proyecto para crear el Centro de Documentación Audiovisual y destinar un espacio físico y virtual que garantice el acceso al contenido del acervo. Continuamos aquí desde la Reunión Nacional de Archivistas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y en esta ocasión toca presentar a la doctora PhD Milagros Bayán. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias. Una de las cosas que usted plantea, doctora, es la prevención del deterioro de los documentos, pero antes, es decir, previo a cuando el documento ya está dañado, es decir, tener una precaución. Sí, ¿Cómo es esto? Es que la conservación actual, en primer lugar, es ciencia. No es una cuestión fenomenológica, es multidisciplinar. Se basa en la ciencia de la conservación justamente para nosotros poder gobernar los procesos del deterioro y del envejecimiento natural, que esto está regido en definitiva por leyes y principios científicos. Entonces, es por ello que en los últimos años la conservación preventiva pues ha tomado un auge extraordinario, a tal punto que en la actualidad no se concibe la existencia de un archivo, biblioteca o museo o galería que no tenga establecido un programa armónico y coherente en esa dirección. Desde su punto de vista, con todos los estudios que usted tiene, ¿cuáles son los factores del deterioro de todos estos documentos? Bueno, a ver, hay dos grupos de factores, ¿no? Los internos o endógenos. En el caso de los acervos documentales, el profesor Paul Vance lo denomina vicio inherente.
Y estos están relacionados con la elaboración del papel, o sea, los métodos de elaboración, la composición, etcétera, etcétera. Estos factores no son controlables. Okay. El resto de los factores son los que están relacionados con toda la vida útil, o sea, ambientales, ¿no? Sí, en claro. el ambiente en el cual se encuentran estas colecciones documentales. La humedad relativa, la temperatura, la humedad relativa es fundamental, porque la humedad relativa tiene que ver con muchos tipos de deterioro, y además de afectar, por ejemplo, las propiedades mecánicas, aporta una fase acuosa en la cual se verifican todos los procesos del deterioro. Y además sus interacciones con la humedad relativa también son muy dañinas, es lo peor, y las fluctuaciones. La iluminación, pues, es una forma singular de energía, produce la decoloración, es un fenómeno de capa, acumulativo, etc. Los gases agresivos, o sea, los contaminantes atmosféricos, el tema de los catástrofes, acto vandálico, fundamental. Por lo cual, dentro de un programa de conservación preventiva, un aspecto fundamental es que la institución elabore su plan contra desastres y catástrofes, que se prepare el uso y manipulación de los acervos, que este es un factor humano, ¿no? Los traslados dentro y fuera de las instituciones, el tema del fotocopiado, la mala manipulación, a veces malos manejos, malos procedimientos, también procedimientos inadecuados. Entonces, estos factores externos sí los podemos controlar y son lo más importante desde el punto de vista preventivo. O sea, qué condiciones tiene el edificio, los almacenes, si están en buen estado. Se da mucho, con frecuencia, el problema de que los edificios para archivos, donde están ubicados los archivos, no fueron construidos para tales propósitos. Entonces han tenido que hacer una serie de modificaciones, resultan costosos y al final casi nunca llegan a satisfacer todos los requerimientos. Entonces, yo creo que si tenemos en cuenta que la conservación actual es prevención, el punto de partida de la prevención es inspecciones periódicas. Tiene que haber una persona, sí. Hay que inspeccionar en los depósitos cómo colocaron los documentos. El estacionario vino, dieron el servicio, buscan el documento, lo lleva a los investigadores. Cuando lo coloca, lo debe colocar adecuadamente en su lugar. Claro. Cuando hay una infección, una infestación, o ver cómo están los estantes, si cumplen con las condiciones que deben de tener. Si aparece una infestación, sobre todo esto aparece cuando hay mucha humedad, en el calor. O sea, para mí el punto de partida de la prevención es la inspección. Si yo no sé los problemas que hay, yo no puedo prevenir nada. Sí, desde luego. Y además, por otra parte, la formación. También. Trabajar mucho en la formación de todo el personal, no solamente de los conservadores, pero que la conservación preventiva exige una elevada concentración institucional. Entonces, de todo el personal de la institución, desde el director, que lo tenemos que convencer, del presupuesto, de lo que necesitamos, y para dar el dinero tiene que estar convencido, pues tenemos que ser capaces de eso, Por supuesto. Hasta cómo se limpian. Yo en el Archivo Nacional de La Habana daba seminario de limpieza, porque allá acostumbran a limpiar con mucha agua y le echan sustancia clorada, y eso me afecta el ambiente. Sí. O sea, son cuestiones de mucho detalle, pero de mucho sentido común también, porque hay muchas cuestiones que han sido reportadas, que han sido publicadas, que están establecidas y tenemos que tenerlo en cuenta. Doctora, desde el punto de vista de su condición internacional, es decir, usted que ha estado en tantos lugares en todo el mundo, quisiera preguntarle si la labor del archivista ha cambiado desde una perspectiva, digamos, internacional. Yo pienso que sí. ¿Cómo? En el sentido que está más concienciado. A ver, esta es una profesión que hay que amar lo que uno hace. Hay que amar. Y se aprende a amar trabajando y sabiendo lo que tiene en la mano. Que ahí está la historia de su país, ¿sabe? Sí, claro. Entonces, ese es el primer paso. Y a partir de ahí,
pues tratar de hacerlo lo mejor posible. Y para eso tiene que formarse. Y además de eso, intercambiar con personas, una mentalidad abierta, intercambiar con colegas de otros países, cómo lo hacen. Entonces yo creo que sí, desde que empecé en esto hasta ahora, en general, en todos los lugares que he visitado, ha habido un salto. Sí. Sí, cómo no. Y además un interés tremendo. Yo ahora voy a publicar un libro en Brasil sobre biodeterioro y su control en acervos documentales. Entonces, como no tengo las direcciones postales de todas las personas que sé que le puede interesar, pues sencillamente le mandé un correo de mándeme la dirección. Esto ha sido una explosión, porque todo el mundo quiere la información, todo el mundo necesita la información. Ay, que sí, entonces mira, mándame también para la directora y para la biblioteca, no hay problema. Vamos a tirar 1.500. ¿Te das cuenta? Doctora, pues no me queda más que agradecerle a nombre de toda esta producción y también de toda la audiencia que nos está sintonizando en este momento su presencia aquí en el programa de Interactivo y esperemos pronto dar con usted en alguna otra ocasión, puesto que usted obviamente no es de aquí de México, ¿verdad? Le agradezco muchísimo nuevamente. Muchas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias, doctora, y pues bueno, nosotros seguimos aquí en Interactivo, no se despeguen, vámonos. Amigos, pues nosotros continuamos desde la Reunión Nacional de Archivos aquí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y bueno, en esta ocasión me acompaña uno de los profesores, uno de los doctores que impartió también una de las conferencias. Él es el profesor José Ramón Cruz. Bienvenido, profesor. Quisiera darle la más cordial de las bienvenidas al programa de Interactivo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me comentaron que usted es español, ¿no? Sí, sí, soy español. Sí, bueno, y perfecto. pues entonces, desde el punto de vista español, yo quisiera comenzar a preguntarle ¿cuál es la historia del archivista? Porque usted también vino a platicarnos un poco de esto, pero primero, ¿cuál es el pasado del archivista? Sí. Bueno, habitualmente los archivistas se ocupaban de los fondos históricos en el siglo pasado, en el siglo XIX, eran como auxiliares de la historia, podríamos decir, ¿no? Se ocupaban de que los documentos medievales, documentos del antiguo régimen, estuviesen organizados y disponibles para la investigación. Entonces ese era su rol fundamental. Perfecto. ¿Cuál es el cambio que se da para trabajar de una manera diferente, ya con algunas metodologías incluso, el archivista de hoy en día? Sí, el cambio se produce en el siglo XX, cuando las administraciones y las organizaciones empiezan a trabajar con métodos científicos, ¿no? Lo que se llama las técnicas del management, de la gestión científica, y una de las partes es la gestión de los documentos. Y entonces cuando los archivistas entramos a trabajar también con las organizaciones, a ocuparnos de que los documentos, desde que se producen hasta que se decide su conservación definitiva, pues estén perfectamente tratados para que al principio sean útiles para la gestión y la toma de decisiones, después se decida qué se conserva y qué se destruye, porque todo no es posible conservarlo ni es necesario, y después para garantizar que lo que se va a conservar esté disponible. Esas técnicas del management a la que usted se refiere, ¿cuáles son? Bueno, son las herramientas técnicas de gestión de documentos, pues los cuadros de clasificación, la valoración de series, la descripción fundamentalmente. ¿Por qué un archivista tiene que tener conocimiento de todas estas técnicas? Porque tiene una función transversal, es decir, su trabajo afecta a toda la organización y al exterior de la organización. Es decir, si los documentos están organizados y accesibles desde el principio, los que toman las decisiones tendrán la información necesaria y completa para tomar las decisiones. Si la información está perfectamente organizada, los ciudadanos podrán acceder a través de los documentos a la información que contienen las organizaciones, igual que los ciudadanos, los clientes, los proveedores, en fin, todo lo que se llama el entorno en el que opera una organización. Entonces, su trabajo también es interdisciplinar, no es un erudito que trabaja en solitario en un depósito, sino es una persona que trabaja en colaboración con todos los departamentos de una organización, sea pública o privada, y con determinados especialistas, ¿no? Sobre todo con los juristas, que tienen una relación con el derecho,
por los datos, la protección de los datos personales, las garantías procesales, etcétera. O sea que en definitiva es una función que cada vez es más cooperativa. Doctor, ¿existe algún momento en la historia que nos diga que en ese momento surgió la necesidad de tener un archivista? Buena pregunta. Por diferentes motivos en distintos momentos de la historia, ¿no? En el siglo XIX, cuando se crean las naciones, como es el caso vuestro, en América o en Europa, cuando se crean, pues después de la Revolución Francesa en general y después de la independencia americana, hay que crear digamos, la historia de las naciones, por eso hace falta organizar los fondos históricos y ahí sale esa función del archivista. Después, como le comentaba, a partir de los años 30, sobre todo del siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, aparece la necesidad del archivista como gestor de documentos. Y ahora en el siglo XXI, como resultado sobre todo de las leyes de protección de datos, la legislación de acceso a la información, como el amplio despliegue legislativo que tenéis aquí en México, eso hace surgir una nueva faceta del archivista, que es el garantizador, el facilitador de la información. Y, por supuesto, las tecnologías de la información y de las comunicaciones pues han planteado un nuevo reto, que es el archivista especializado en la gestión de esos documentos electrónicos y sobre todo en garantizar su preservación, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo en papel, cualquiera puede tener papeles en su casa, en cualquier lado, y simplemente teniéndolos dentro de una caja, una carpeta, en un cajón, se conservarán durante siglos, posiblemente. En cambio, los documentos electrónicos son, por la obsolescencia de las tecnologías, prescribe muy rápidamente. A todos nos sucede que vamos a recuperar una fotografía de un acto familiar, de un bautizo, de una boda, y nos encontramos un mensaje, un fatal error, el system not found, o estos mensajes típicos, y eso es una cuestión que es inherente a los documentos electrónicos. Profesor, antes de que me explique y de que nos comente cuál es el futuro del archivista, quisiera preguntarle cuál es uno de los mayores retos o cuáles serían los mayores retos a los que se enfrenta el archivista hoy en día. Yo creo que, como he comentado ahora mismo, el de los documentos electrónicos es un reto muy importante, sobre todo el de la conservación permanente, el de garantizar que, igual que tenemos documentos de hace cientos de años, dentro de cientos de años los ciudadanos puedan conocer ese patrimonio histórico, ¿no? Y ahora mismo también uno de los grandes retos es el integrarse perfectamente en el funcionamiento de las organizaciones para facilitarles precisamente este funcionamiento, para que sean más ágiles, más eficaces, más eficientes. Ahora sí, ¿hacia dónde va encaminado el camino del archivista? ¿El futuro del archivista cuál sería desde su punto de vista? Pues yo creo que es difícil prever un futuro a largo plazo, pero en el corto o medio plazo yo creo que las cosas van a continuar en este sentido. Hay una parte de nuestro trabajo que se automatiza cada vez más y se automatizará más, que es la parte, digamos, de proceso técnico, la parte repetitiva, como en cualquier otra actividad. Hay otra parte del trabajo en el que las tecnologías te lo facilitan, como es el control de la gestión de tu trabajo, etcétera. Pero luego hay nuevos ámbitos que se vislumbran, ¿no? Y uno de ellos, obviamente, va a ser el carácter del archivista como formador, como una persona que tiene que ayudar a los demás en la organización a tratar con nuestras nuevas realidades, que son los documentos electrónicos, el archivista como dinamizador, como una persona que esté constantemente velando porque estos estén completos, accesibles, íntegros, auténticos. Son fundamentalmente las nuevas perspectivas que se van abriendo, siempre, lógicamente, apegadas a las tecnologías. ¿Cómo podría definir al archivista también, doctor? Pues como un especialista y un dinamizador que aporta valor a las organizaciones a través de la gestión de los documentos. ¿Y alguna reflexión también que nos pudiera compartir, ya que estamos dentro de la Reunión Nacional de Archivistas, una reflexión con la que usted se quede a lo largo de estos 5 días que estuvieron aquí, pues en conferencias, en cursos? ¿Cuál sería algo con lo que se quede usted, algún pensamiento? Hombre, pues ya que estamos en México y
Yo creo que en la archivística mexicana se encuentra en un momento muy interesante actualmente. Ha dado un gran avance desde que yo la vengo observando, desde los años 90 del siglo pasado hasta hoy. Tiene un soporte legislativo, una normatividad muy bien desarrollada, y lo que animo es a mis colegas archivistas mexicanos a que continúen en la brecha, y a las autoridades sobre todo, y a los que toman las decisiones, pues que vean que efectivamente confiar en ellos es depositar buena parte de la responsabilidad en buenas manos. Ahí lo tuvieron, amigos de Interactivo, el doctor José Ramón Cruz. Le agradezco infinitamente que nos haya brindado la entrevista, doctor. Muchas gracias a ti. Nosotros continuamos con más información aquí en el programa. No se despeguen, vámonos. Nos encontramos, amigos de Interactivo, nuevamente aquí en la Reunión Nacional de Archivistas. En esta ocasión estoy con el maestro Jorge Nasif. Mucho gusto, doctor. Tanto gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión Para en Interactivo. Quisiera preguntarle, doctor, sobre la labor actual del archivista, como usted lo plantea en una de sus conferencias en el gobierno. Bueno, primero para poder hablar de la labor de un archivista debe haber un archivista. Ajá. Es decir, por desgracia, la administración pública de este país aún no cuenta con los archivistas profesionales en toda la formación. Aunque ya tenemos escuelas de archivos, y aquí San Luis Potosí tiene una escuela que genera archivistas, ¿sí? Aún no hemos llegado a cubrir, como en otras partes del mundo, esta cuota de profesionales en los archivos. La mayor parte de la gente son habilitados. ¿Qué significa esto? Que son trabajadores del municipio, de la secretaría, del gobierno, de la empresa. Que son más bien capacitados. Que los intentan capacitar, okay, ¿no? Y que los capacito con cursos cortos, muy pequeños, sin mucha formación, simplemente para cumplir con una tarea que es un programa gubernamental. Sí, claro. Pero no hemos aterrizado una labor de una profesionalización, precisamente en donde podamos darle la competencia al trabajador para poder cumplir con sus fines. Y más todavía cuando las políticas archivísticas no están totalmente definidas. Okay. Es decir, ¿qué política voy a utilizar para cumplir con los criterios archivísticos de un cuadro general de clasificación archivística? ¿Cuáles para cumplir con la valoración, con la descripción? ¿Cómo considero la archivística como ciencia? ¿Cuáles son las técnicas científicas que me van a ayudar a generar? Y dentro de estos mismos trabajadores de los archivos, ir haciendo una división, una especialización. Habrá quien se encargue de la clasificación, habrá otro grupo que será valorador documental, que necesitamos mucho porque se pierde la documentación. Y si no se pierde, se queda amontonada en un archivo. Sí, claro. ¿No? Sí. Y tener también especialistas en todo lo que es la descripción, decía yo, la valoración y la descripción. Y obviamente con todo este proceso iremos formando archivos importantes para posteriormente dar el paso a un término fundamental que se llama Sistema de Administración de Documentos Electrónicos. Doctor, bueno, maestro, perdón, existiera más bien una posibilidad de manera real de hacer efectivo toda esta propuesta que usted está realizando, porque suena bastante bien, ¿no? Pero incluso todas las personas que estamos en esta sala conocemos cómo son las políticas, aunque nosotros tratemos de mejorar a lo mejor nuestro sistema desde nuestra profesión, siempre habrá otras prioridades y usted lo sabe. Entonces, ¿cuál es el reto para usted en este momento para lograr convencer no solamente a los gobiernos, sino a todas las instituciones que necesitarían también de un archivista? Mira, el reto para mí, mío, ya no existe. Yo ya estoy más allá del bien y el mal. Yo ya estoy viejito, yo ya no tengo ese reto. El reto para el gobierno, el reto para la administración. Claro. Primero es considerar la archivística prioritaria. A los archivos prioritarios como centros de información para generar la buena administración pública. En ese momento dejaremos de mandar a los archivos gente que no sabe. Exigiremos que la gente que entra a un archivo tenga conocimientos y un papel que diga que sí los tiene. Porque sabemos que los archivos se han llenado con compañeros que su labor era otra en la administración pública. Sí. Y los mandaron a los archivos. Muchos de ellos trabajan mal,
porque están desagusto estando en los archivos. No seamos románticos, se acabó el romanticismo. Antes era romántico hablar con el señor que mandaron al archivo y decirle, no, tú luchas por la memoria histórica futura, por el patrimonio. Pero a nivel recursos económicos nunca se reflejó que él era el gran luchador y el gran líder de esos procesos. Entonces, obviamente, hay que ir con el proceso lógico y claro. ¿Qué? Programas de trabajo en archivos, proyectos en trabajo en archivos y una buena política archivística en las dependencias y entidades. Si no, no vamos a tener archivos organizados. Que incluso, como usted lo mencionaba, ya no son personas incluso ni capacitadas, es decir, no me dejará ni mentir, se mandaba antes, ahora incluso lo pueden hacer en menor medida, a las personas que ya no deseaban que trabajara con alguien en una institución pública, y el lugar a la que lo mandaban para que se retirara era el archivo. Bueno, eso es ya historia. Sí. O sea, es una parte de que así se formaron los archivos, con todas aquellas personas o que no sabían hacer nada o que eran indeseables, los castigados. Sí. Digo que es historia porque era fundamental, pero la historia todavía sigue, ¿eh? La historia todavía sigue. Yo, por ejemplo, haría un gran proceso estadístico, una gran encuesta, en donde pudiésemos ver cuántas personas que trabajan en los archivos municipales y estatales, aquí en San Luis Potosí, saben. Nomás lo haría. O sea, no aquel que tiene que, ante la SEGAIP, demostrar que sabe porque entonces la ley le dijo que tenía que saber. No, ¿y los demás? También. Y los que están abajo, los que ayudan, los que colaboran. Sigo insistiendo, un programa fundamental que se llame Programa de Formación Integral y Continua en materia de archivos. Es decir, un plan que empiece entre lo más básico hasta una especialidad. Hay un punto que me interesa platicar con usted, doctor, que es el que usted toca en una de sus conferencias, las atribuciones de las unidades administrativas. ¿A qué se refiere con la palabra atribuciones? O sea, lo que tienen que hacer. La atribución se da por ley. La atribución es un punto que se da por ley. La atribución de administrar recursos humanos, la atribución de administrar recursos financieros, la atribución de generar planeación, organización, cobrar impuestos, todas esas atribuciones que tienen las unidades administrativas generan documentos y expedientes. Primero se clasifican atribuciones, se ordenan expedientes con documentos al cumplimiento de esas atribuciones. Si no las cumplí, no tengo esos documentos. Y posteriormente se instalan en los archivos físicamente. Ese es un proceso básico. Sí, claro. ¿Cuál sería entonces la propuesta que podríamos escuchar de usted para mejorar todo este funcionamiento? No, mira, en realidad no es una propuesta, es un análisis, es una reflexión de la problemática que existe. Claro. Para que las autoridades de San Luis Potosí, las autoridades del país, tomen un punto de partida y hagan la propuesta. O sea, tú no invitas a un congreso, a un encuentro, a un especialista, que no soy especialista, soy estudioso, que es diferente. El día que yo sea especialista dejo de estudiar porque ya lo sé todo. Entonces, no invitan a un estudioso de una materia a un lugar para que haga propuestas. Las propuestas las hacen los funcionarios. La propuesta la hace el que trabaja en la dependencia. Claro. Él tiene que hacer la propuesta y que tiene que tomar las opiniones de estos estudiosos. Yo vengo a hacer una reflexión y a dar una opinión sobre lo que podríamos observar y qué no podemos dejar fuera en materia de clasificar por medio de atribuciones y funciones de las unidades administrativas. Ese es mi papel. Por último, maestro, quisiera que nos compartiera a todo nuestro auditorio alguna reflexión con la que se queda del consejo, más bien, de toda esta reunión nacional de archivistas que se dio aquí en San Luis Potosí. Algo con lo que se quede usted. Pues mira, en realidad no solo de este año, ¿no? Un encuentro nacional de archivos es precisamente el lugar en donde hay que intercambiar experiencias, intercambiar opiniones, generar reflexiones para tratar de ser mejor en mi trabajo cotidiano. Y este encuentro, yo creo, esta reunión nacional de archivos, yo creo que tiene como objeto ahora, San Luis Potosí hoy en día, en este tiempo exacto, con esta reunión, vuelve a ser histórico.
Ya fue histórico cuando vino Archiveros Internacionales, Archiveros Sin Fronteras Internacionales, porque ya se suscribió un documento, ¿sí? Que son este concepto San Luis. Hoy estamos estrenando en San Luis Potosí a un nuevo grupo de funcionarios en el Archivo General de la Nación, con ideas diferentes, ideas nuevas. Y este encuentro es fundamental. ¿Por qué? Este Archivo General de la Nación, seguramente la nueva directora está asumiendo toda esta información para así generar propuestas y programas de trabajo adecuados. Esa es la importancia de este congreso. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos de Interactivo, ya lo escucharon. Le agradezco, maestro, que nos haya brindado la entrevista y su presencia aquí en el programa de Interactivo. Muchas gracias a todo el público que pueda ver y ojalá no se aburra con esta entrevista. Desde luego que no. Muchísimas gracias, maestro, y nosotros continuamos en Interactivo con más información. ¡Vámonos! Maestro Jorge, muchísimo gusto. Amigos de Interactivo, bienvenidos nuevamente a este programa de preferencia de televisión universitaria. El día de hoy estamos acompañados de la doctora Mercedes de Vega, quien nos va a platicar directamente desde el Centro Cultural Universitario Bicentenario sobre el 35º, la 35ª más bien Reunión Nacional de Archivos. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias a Televisión Universitaria por esta oportunidad de platicar con su teleauditorio. Quisiera comentarles muy brevemente los resultados que ha tenido esta 35ª Reunión Nacional de Archivos, claro, sí, en donde nos propusimos, y creo que muy exitosamente hemos logrado los objetivos, revisar el quehacer que tienen los archivistas, no solo de México, sino también de otras partes del mundo, en qué lugar se encuentra hoy esta actividad, la importancia que tiene, no solo para la preservación de la memoria histórica, como muchas veces se piensa, es decir, hoy en día el archivista, además de ser custodio de los papeles viejos, de los papeles que nos dan identidad, de los papeles que ya tienen en algunas ocasiones muchos siglos y que están en las presidencias municipales o en otro tipo de instituciones, debemos conservar. No, hoy el archivista, además de esa función, tiene también otras atribuciones que lo hacen ser una pieza clave en la administración pública. ¿Cuál será? Pues debe ser un gestor de documentos, debe ser un líder, debe ser una persona que sume voluntades, que contribuya a la buena administración pública, que contribuya a la transparencia, a la rendición de cuentas, a todos estos conceptos que hoy son parte fundamental del quehacer público. ¿Por qué realizar este tipo de reunión y sobre todo por qué en San Luis Potosí? Encontramos una magnífica respuesta entre las autoridades de San Luis Potosí, en particular de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Comisión para la Transparencia, la CEGAIP, y el Colegio de San Luis, quienes de manera conjunta con el Archivo General de la Nación, que represento en este programa, hicimos todos juntos un trabajo de coordinación para llevar a cabo esta reunión aquí en San Luis, en donde, como ustedes saben, pues se han reunido más de 900 participantes provenientes de todos los estados del país. Doctora, mucha gente a lo mejor en casa se está preguntando, bueno, hubo la reunión de archivistas, pero ¿a qué se dedicaron a hacer a lo largo de esta semana? Porque a lo largo de toda esta semana, a lo largo de estos 5 días, estuvieron concentrados en el auditorio del Bicentenario. Entonces, ¿qué es lo que hicieron dentro del auditorio? Hubo una serie de conferencias magistrales, de ponencias, tanto de colegas extranjeros, de otros países, ¿verdad?, como de ponentes mexicanos, y nos sentamos a reflexionar sobre nuestro quehacer. Nos sentamos a discutir cuál es el futuro de esta profesión, y una de las conclusiones fundamentales es que en este momento podríamos decir que se encuentra en la cresta de la ola, porque es una disciplina que tiene que sumar
el trabajo de muchas otras disciplinas. Sí, es decir, claro. es un trabajo interdisciplinario en donde los abogados, los informáticos, los politólogos, los administradores pueden confluir para que nuestra gestión pública, la administración pública, mejore. Aquí en esta reunión uno de los colegas calificó a los archivistas hoy en día como dinamizadores transversales. ¿Cómo sería eso? Lo que significa que la actividad de un buen archivista debe incidir en toda la cadena de la administración pública. Debe actuar como un líder que propicie mejores mecanismos de trabajo, que los procesos de trabajo estén correctamente documentados, Claro. que haya una buena planeación. Doctora, hay una diferencia muy notable, yo me imagino. Son 5 días concentrados en el Bicentenario aquí en la universidad. ¿Cuál es la diferencia entre el ingreso y el egreso de este tipo de reuniones para un archivista? El ingreso y el egreso, Sí. ¿se refiere usted? Que uno como archivista, supongamos que yo lo fuera, yo ingresé a este tipo de reunión de una forma de pensar. ¿Cómo salgo? ¿Se modifica mi pensamiento cuando Pues yo salgo? yo espero que esta reunión haya servido para sacudir conciencias. Ese es lo que yo esperaría de una reunión en la que el nivel de calidad de los participantes ha sido realmente muy bueno. Yo es a lo que aspiro y creo que en buena medida lo hemos logrado por los comentarios de los participantes que aquí he podido escuchar. ¿Cuál sería entonces su reflexión, una reflexión que nos pudiera compartir a nosotros y a todo nuestro auditorio sobre esta reunión nacional de archivistas? Creo que la reunión logró poner en tela de juicio muchas de las actitudes que los archivistas tenemos frente a nuestro trabajo. Creo que vamos a salir renovados, vamos a salir con nuevas ideas, con un nuevo modelo de nuestro quehacer, de la importancia que tenemos en la sociedad para la cual trabajamos. Creo que esto se logró aquí y sin duda obedeció a una magnífica coordinación entre las 4 entidades que organizamos este evento. Perfecto, me parece fenomenal toda la información que nos ha brindado, doctora. Yo le quiero agradecer a nombre de toda la producción de Televisión Universitaria su presencia en esta ocasión en el programa y pues si me ayuda a despedir un poco este segmento con usted aquí presente, le doy la más cordial de las gracias. Muchas gracias a los televidentes de San Luis Potosí. Supongo que si es televisión abierta, cualquier persona tendrá acceso a este programa. Pues esperamos que la sociedad nos apoye en esta difícil tarea que tenemos los archivistas, reitero, no solo de preservar nuestros papeles viejos, por llamarlos de alguna manera, sino también como responsables de conservar la vida del presente. Okay. La vida que estamos viviendo en este momento. Perfecto, ahí lo tienen, amigos. No solo el pasado. Doctora, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros nuevamente. Y ustedes, amigos, pues seguimos con más información aquí en Interactivo. No se despeguen, vámonos. Listo. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. No hay... José Guadalupe Posada, destacado ilustrador y extraordinario dibujante hidrocálido, quien fuera creador de la famosa Catrina o Calavera Garbancera, cumple 100 años de su fallecimiento. Dentro de sus grabados más reconocidos están sus calaveras, ya que interpretó la vida y las actitudes sociales del pueblo mexicano, representándolas vestidas de gala, calaveras en fiesta de barrios, en calles urbanas, en las casas de los ricos. El artista plástico Juan El Gorupo se ha inspirado en la estampa llamada Jarabe de Ultratumba, en homenaje a Posada, dándole una reinterpretación y volumen para dar celebración a su vida y obra.
Con 12 años de experiencia, ha preparado una magna instalación en cartonería, realizada a base de papel maché, cuya autoría, diseño y fabricación tomaron un poco más de 2 meses. En esta obra vemos detalle a detalle de cada uno de los personajes la minuciosidad de un trabajo arduo y comprometido. Esta es una técnica de escultura ligera, una técnica que va de la mano del arte popular, que podemos observar en piñatas, en alebrijes, en la festividad tradicional. Es además una técnica económica. Una instalación escultórica con atmósfera de muerte. Se estará exhibiendo en el patio del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hasta el 6 de noviembre. Llegamos al final del programa interactivo. Espero que te haya gustado muchísimo, porque la próxima semana regresamos con mucho más de todo lo que sucede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo soy Araceli Iglesias. Siempre ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, el teléfono. Ya sabes que siempre estamos para servirte. Bueno, nos vemos la próxima semana en esto que fue interactivo. Bye.